parte. Estamos disfrutando. Aquí estamos los hijos de la casa, ¿a que sí? Y la semana pasada empezamos a ver cualidades de David, este joven, ¿verdad? David, del que tanto estamos aprendiendo y del que vamos a seguir aprendiendo. Dice Primera de Samuel 16, 17 y 18. Primera de Samuel 16, ese es el capítulo en el que nos estamos moviendo. Verso 17 y 18 dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. ¿Os acordáis que todo esto viene precedido de que Saúl tenía episodios donde un espíritu de parte del Señor venía y lo atormentaba, ¿verdad? Había una crisis en el liderazgo, en el rey de Israel en ese momento en funciones, que era Saúl. Y entonces los siervos dicen, oye, vamos a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Y uno de los siervos respondió, ¿no? Tenía a alguien que reunía las condiciones para poder, y que tenía las aptitudes con P y la actitud con C, para poder servir en palacio, para ayudar en esta crisis que había en el liderazgo. Entonces, cualidades de un hijo, ahí las vemos en este mancebo, este siervo de Saúl, que es el que recomienda a David. Dice la primera, ¿os acordáis? He visto. Qué bueno, ¿no? Que se pueda ver en nosotros esa aptitud, que hay dones en nosotros y también que hay una actitud, que hay un carácter, ¿no? Y que la gente pueda decir, oye, se necesita en el liderazgo, nosotros los pastores y el liderazgo podamos ver las aptitudes y también la actitud adecuada para un servicio. Qué bueno que yo diga, oye, Ruth y yo, por ejemplo, muchas veces, oye, tenemos tenemos que delegar esto. ¿En quién lo delegamos? Esta es la persona. Porque tiene aptitud, tiene el don y tiene actitud con C, tiene también un carácter para poder delegarle. ¿Entendemos, verdad? Y eso es algo que se evidencia, eso es algo que como dice ahí, he visto, oye, Saúl, he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que es el adecuado, es justo lo que tú necesitas. Qué bueno que pueda el Señor decir eso de nosotros, ¿verdad? Hay alguien ahí que tiene, tiene dones, y no solamente tiene dones, sino que tiene un carácter, tiene aptitud con P y actitud con C. Segundo, tiene padre y tiene casa, ¿ok? Ahí se menciona, es hijo de Isaí, el de Belén. O sea, era hijo de Isaí y venía de un lugar, de Belén. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Dios nunca va a levantar a nadie que no tenga paternidad y a nadie que no pertenezca a un ministerio, que no pertenezca a una casa, que no pertenezca a una iglesia local, a un ministerio o a la familia, a la iglesia. ¿Amén? 3, sabe tocar bien. Esto es muy importante. No solamente tiene el don, sino que lo perfecciona, que lo trabaja, que no es un descuidado, que no, una cosa muy importante, que no depende solo del don. Mira, esto es muy, mira, el don, escucha bien esto, el don que Dios nos ha dado, el don o el talento, es algo que nos puede salvar en un momento dado, pero que no nos puede salvar siempre. No tenemos que vivir siempre en la improvisación del don. Tenemos que cultivarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que prepararnos bien. Por ejemplo, a mí el Señor me ha salvado muchas veces. ¿Cuándo? Miércoles, 7:30 de la tarde, el pastor Juan Carlos en Murcia, cuando suena el teléfono te echas a temblar. ¿Qué pasa? Oye, siervo, que no voy a poder yo en la reunión, tengo no sé qué, no sé cuántas, ¿me puedes cubrir tú? No te has preparado nada. ¿Qué predico? No me ha avisado. Me avisas a las 7 menos cuarto y tengo que predicar a las 8. Entonces ahí mi don me puede ayudar y puede salvar ese día.
puedes tirar y seguramente siempre tienes algo, porque los siervos de Dios siempre tenemos algo, tenemos nuestra conexión con Dios, tenemos nuestra intimidad con Dios, tenemos el canal abierto, somos hombres y todos aquí somos hombres y mujeres que tenemos libre acceso a la presencia de Dios y Dios nos puede dar y nos saca del atolladero. Pero no podemos vivir siempre así. O sea, yo sería un negligente en cuanto a mi don si, por ejemplo, yo no me preparara los mensajes del domingo. Como el Señor me va a dar la palabra, pues allí llego y fluyo. No, fluye una vez, fluye dos. Pero no puedes vivir fluyendo todo el tiempo. Tienes que prepararte. Tienes que yo, por ejemplo, mi don tiene que ser el de comunicar la palabra. Entonces yo tengo que cultivarlo. ¿Cómo cultivo yo, por ejemplo? Para alguno que quiera ser pastor, ¿hay aquí alguno que quiere ser pastor? Bueno. O pastora. También se vale. O sea que... O simplemente que tengas el anhelo de predicar. Aquí todos tenéis la facultad, todo el que tenga la facultad de predique bien puede predicar, sin problema. Me comparte si tiene algo de parte del Señor y lo comparte, si es del Señor, que seguro que sí. Pero para poder potenciar ese don de comunicar, uno tiene que leer. Tengo que leer, ¿por qué? Porque el leer te da léxico, te da diccionario, te da palabras para poder comunicar la palabra. Tienes que ser una persona que lee. Yo me leo hasta las etiquetas del gel cuando me meto en el aseo. Sí, no es broma. Yo me meto al aseo de Encarnas y voy a su casa y me engancho. Digo, bueno, voy a estar aquí 5 minutos, me engancho todos los geles y me leo la etiqueta. Así que lleva cuidado cuando me invite a tu casa. ¿Qué gel tiene? Pero me gusta, porque me gusta leer y no solamente me gusta, sino... Es que parece que, claro, como a ti te gusta, no. A mí de pequeño no me gustaba leer, como cualquier niño. No me gustaba, me empezó a llamar la atención a base de cultivar el hábito. Entonces leo, escucho buenos mensajes, escucho a buenos pastores, me formo, leo la Biblia, por supuesto, la estudio, leo buenos comentarios bíblicos, me preparo bien. O sea, no llego aquí y digo, ala, como tengo el don de comunicar, pues agarro el micro y que fluya. No. Y eso hay que aplicarlo a todo. ¿Que nos puede salvar un día? Sí, pero no podemos vivir siempre sobre la ola. Porque un día la ola no hace viento y te hunde. Entonces no puedes surfear. Entendemos, ¿verdad? Así que hay que saber tocar bien, hay que cultivar el don que tenemos, sea cual sea. Yo he puesto el ejemplo de mi don. Si tu don es tañer o tocar en la alabanza o dirigir la alabanza o cualquier otro don o la escuela dominical, tienes que prepararte, ¿verdad, chicas? Hay que prepararse para la escuela dominical también. No podemos yo llego allí, les digo lo que sea, que coloreen a Pedro ahí pescando y Jesús diciéndole sígueme y ya está. Y le explico un poco, no, nos preparamos porque tenemos que ministrar a la gente, servir a la gente. Ministrar, la palabra ministrar es servir. Eso es. Un ministro es un servidor. Ministro igual a servidor. Significa lo mismo. Lo que pasa es que, claro, la palabra ministro está devaluada por la política. Porque hay ministros que no sirven, ¿no? Que se sirven a sí mismos. Ese es el problema. Pero un ministro es eso. Un ministro es un servidor. Y un ministro del gobierno debería ser un servidor del pueblo. Ahora, sabe tocar. 4, es poderoso. Tiene la unción del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. No solamente vive, como dice ahí, sed llenos del Espíritu, que está en presente continuo, sino que aparte de ser llenos del Espíritu, que recibimos la llenura cada vez que queremos, tenemos acceso al Espíritu Santo para que Él nos llene, para que Él nos renueve, para que renueve nuestra fuerza, sino que aparte de eso se está refiriendo a la investidura que nos ha sido dada en Cristo Jesús, que es la vida del Espíritu. Yo soy poderoso, tú eres poderoso. A veces creemos que poderoso es llegar y levantar un muerto, que también, por supuesto, si es con la unción de Dios. Pero vivir en el Espíritu, que tú vivas en el Espíritu en tu hogar, es poderoso. ¿Sabes por qué? Porque eso ministra, tu vida sirve, tu vida ministra el corazón de las personas que están alrededor tuyo. Cuando tú estás reflejando el carácter, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la humildad, la fe, el dominio propio, eso ministra, eso es poderoso. Eso es más poderoso a veces que los milagros.
Porque tú puedes hacer un milagro en un momento dado, pero si luego eres una persona que no tiene amor, que no tiene gozo, que no tiene paz, que no tiene paciencia, que no tiene bondad, que no tiene benignidad, que no tiene fe, que no tiene mansedumbre ni dominio propio, luego dices tú, pues bueno, pues sí, entendemos, ¿verdad?, lo poderoso que es eso. Si queremos ver nuestros hogares cambiados, nuestra vida cambiada, nuestro entorno cambiado, el mayor poder que tenemos es la vida del Espíritu. Y por supuesto estar llenos del Espíritu Santo continuamente, que el Espíritu Santo nos llene con su unción. Amén. Poderoso. Di conmigo, yo soy poderoso, poderosa en Cristo Jesús. No en mí mismo, ¿verdad?, sino en su unción, por la llenura de su Espíritu. Valiente. Ponemos el ejemplo, ¿verdad? La valentía no es falta de temor. La valentía es seguir pese al temor. O sea, seguir adelante pese al temor. Esa es la valentía. No, a veces pensamos que alguien que es valiente es que no tiene miedo. No. Es alguien... todo el mundo tenemos temor. Por ejemplo, yo cuando tengo que ministrarte la palabra, tengo un temor y que nunca lo pierda. Porque es un temor que me hace prepararme bien, que me hace depender de Dios y no de mí, pero tengo que ser valiente, porque si no fuera valiente no me pondría aquí. Y finalmente hay mucha gente que Dios la quiere usar, que está llena de aptitudes con P y de actitud, que Dios la está formando, que tiene dones, pero que no dan nunca el paso. Hay otros que van sobrados, ¿no? Hay otros que dicen, yo, para, porque esos son valientes de más. Pero hay que vencer eso. Tenemos que ser valientes para que Dios nos pueda usar. Hombre de guerra o mujer de guerra. ¿Os acordáis que hablamos de los gigantes y de los osos y de los leones? Tenemos que conquistar pequeñas cosas en nuestra vida, no insignificantes, sino que son muy importantes para luego poder conquistar gigantes en nuestra vida. Tenemos que conquistar osos y leones, derrotar osos y leones para luego poder derrotar los gigantes de nuestra vida. Por ejemplo, os hablaba de que yo tuve que derrotar el gigante que era para mí, por ejemplo, la sexualidad y la pornografía. Pero ¿cómo pude yo conquistar ese gigante? Conquistando antes o venciendo antes leones y osos. ¿Qué sería para mí, en este caso, por ejemplo, un oso o un león? Pues fue conquistar hábitos, conquistar una disciplina. Por ejemplo, ¿cómo pude yo vencer la pornografía? Conquistando la disciplina de leer la Biblia todos los días. Conquistando la disciplina de orar y buscar al Señor todos los días. Eso fortaleció mi hombre espiritual. Yo conquisté la disciplina. Y eso me hizo conquistar un carácter, que es el carácter de Cristo. Y cuando me vine a dar cuenta, cuando el gigante se ponía delante de mí, ¡pah!, lo vencí. ¿Por qué? Porque había vencido al oso y al león, había vencido mi carácter, había vencido esa indisciplina que tenía, ¿no? Había conquistado una disciplina. Y eso me permitió vencer luego al gigante. Y hay gigantes, ahí hablábamos de la falta de perdón, ¿os acordáis? De tantas cosas que representan los gigantes y otras cosas que representan los osos y los leones. Hombre de guerra, así que le vamos a dar guerra a todo eso. ¿Amén? Prudente en su hablar. Bueno, no vamos a ahondar. Tenemos que ser prudentes en su hablar. Decía que es difícil saber hablar. Más aún saber cuándo hablar y más todavía saber cuándo callar. Y ahí Santiago nos lo pone un poco difícil cuando habla de la lengua, ¿verdad? Pero tenemos que refrenar. Si somos capaces de refrenar nuestra lengua, eso es porque somos espirituales, tenemos dominio propio. Bien parecido, es otra de las características de David que tenemos que tener. Este bien parecido no se refiere solamente a la belleza de guapura física, ¿no?, sino a que tenemos que ser buenos y parecerlo. No solamente ser buenos. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón, pero las personas no vemos el corazón. A no ser que se exponga, o a no ser que a veces Dios reparte dones y uno de ellos es el discernimiento de espíritu. Hay gente que tiene ese discernimiento espiritual para saber discernir, pero a no ser que el espíritu se exponga, lo que vemos no es el corazón. El corazón lo ve Dios. Entonces, tenemos que ser buenos y también parecerlo. No nos puede dar igual lo que la gente piense de nosotros. Nos puede dar igual si están mintiendo o si es en cuanto a nuestra fe. Pero no nos puede dar igual que piensen
mal de nosotros o que nosotros estemos afeando con nuestra conducta, nuestro testimonio. Porque a veces hay personas que yo sé que son buenas y me dan ganas de cogerlo. Digo, ¿será posible? ¿Cómo falla? ¿Cómo no te cubren esto? ¿Cómo no? Estas pequeñas cositas, guárdalas, cuídate de esto. Cuídate de esto, si eres más bueno que el pan, hijo mío. Y tú mismo te manchas tu testimonio por detalles y cosas que no pasa nada, que tienes que aprender. Y todos estamos aprendiendo. ¿Tú te acuerdas de mí, Ru? Al principio, yo era más bueno que el pan. ¡Ting! No, es broma. Pero mi mujer me decía, es que eres burro. Chacho, cuídate de esto. ¿Por qué? Si no eres así, ¿por qué parece esto? Si no lo eres. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no? ¿Qué más da? Si yo no, pero yo no estoy pensando eso. Ya, pero la gente piensa que estás pensando eso. Por tu forma de actuar. Ah, vale. ¿De verdad? Sí. Cacho, espabila. Yo es que era muy difícil. Yo era un caso clínico en la clínica, como dicen por ahí. Pero hay que ir aprendiendo y por eso es bueno estar en una familia, que es la iglesia, donde nos cubrimos, donde nos decimos las cosas. Oye, cúbrete esto, guárdate de aquí. ¿No te das cuenta que te está afeando el testimonio? Que tienes que ser bueno y además parecerlo. Amén. Y ahora vamos a la que me dejé para este día y vamos a seguir también viendo algunas cosas más. 9. Una de las características de David que se mencionan ahí en el texto es que el Señor está con él. Que el Señor estaba con David, ¿verdad? Para mí, sin lugar a dudas, esta cualidad encierra todas las demás. A mí, por ejemplo, si me preguntas, yo quizás cambiaría todas las otras características por esta. Que el Señor esté conmigo. Que el Señor esté con nosotros, ¿verdad? ¿Tú no la cambiarías? ¿Os acordáis a Moisés cuando el Señor viene y se le aparece a Moisés y le dice, oye, todo eso que habéis estado deseando toda vuestra vida, todo eso que le juré a vuestros padres, la tierra prometida, todo eso por lo que habéis estado clamando por años, 400 años en Egipto. ¿Quieres que te diga algo, Moisés? Voy a mandar un ángel delante de vosotros y vais a tomar la tierra prometida, pero yo no voy a ir con vosotros. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Moisés? No. Si tú no vas, Señor, si tu presencia no va conmigo, si el Señor no está con nosotros, no nos mandes a ningún lado, aunque sea aquello que anhelamos con todas nuestras ganas y con todas nuestras fuerzas, porque todo eso que yo anhelo sin ti no sirve de nada, porque tú eres mi mayor anhelo. Así que ese tiene que ser nuestro deseo mayor, que el Señor esté con nosotros. Esta expresión señala el respaldo que David tenía de parte de Dios. Y fíjate que no dice que David estaba con el Señor. ¿Qué dice? Que el Señor estaba con David. O sea, no era David quien estaba con el Señor, sino que era el Señor el que estaba con David. Es muy distinto el sentido de la afirmación. Muchas veces, a mí me ha pasado, creemos que porque estamos o somos cristianos o estamos en Dios tenemos su respaldo, pero no necesariamente tenemos su respaldo siempre. ¿Qué es lo que hace que tengamos un respaldo de Dios? Nuestra vida en orden, bajo sujeción, una vida de orden, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de honra al Creador, una vida de honra a la autoridad. Eso hace que Dios quiera estar con nosotros. La humildad hace que Dios quiera estar con nosotros y que nos dé su respaldo y que nos dé su apoyo, que nos dé su fortaleza y que nos acompañe siempre. ¿Amén? ¿Y qué pasa? Que si es al contrario, sucede lo contrario. Cuando en nuestra vida faltan la santidad, la obediencia, falta la honra, la humildad, pues el Señor se aleja. Así que dile al que tienes al lado, es imprescindible. Es imprescindible todas estas cosas, que yo ande en santidad, que ande en obediencia, que ande en honra, que ande en sujeción, para tener el respaldo de Dios. Es imprescindible el apoyo de Dios, ¿a que sí? Si queremos servirle a Dios,
No podemos ir, aunque Dios te diga, ve. Tú imagínate que te dice, Belén, ve, que voy a mandar un ángel. Que va a ir delante tuyo abriéndolo, pero yo me quedo aquí. Entonces tú te quedas ahí diciendo, uff, pedazo de ángel, ¿no? No, si tú no vas, Señor, yo no voy. Necesito tu apoyo, tu respaldo. Si queremos servirle a Dios en cualquier área de la iglesia, aunque tengamos aptitudes con P, aunque tengamos dones, necesitamos el carácter y necesitamos que Dios vaya con nosotros. Si no hay carácter, Dios no va con nosotros. Porque el carácter es la sujeción, es la vida en el Espíritu. Así que si queremos que Dios vaya con nosotros, necesitamos todas esas cosas. Y no solamente eso, es que no podemos servirle si Dios no va con nosotros. Qué triste, ¿verdad? Tener que servir sin Dios. Conformarnos con un ángel, pudiendo tener a Dios en nuestra vida. Porque es imprescindible su apoyo, es imprescindible su compañía para poder desarrollar todos los dones que hemos reseñado aquí o que tenemos cada uno de nosotros. Así que sin esta última característica será muy difícil que tú y yo crezcamos como hijos de la casa. Sin la compañía de Dios, si Dios no está con nosotros, va a ser difícil que crezcamos. Va a ser difícil que crezcamos en prudencia, en valentía, en denuedo, en ser hombres de guerra, como hemos dicho, y todas esas cosas. Mira lo que dice Juan 17, 21. Mira, esto es hermoso. Juan 17 es la oración sumo sacerdotal de Jesús antes de enfrentar la pasión y morir por nosotros. Mira, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! O sea, nosotros podemos ser uno con Dios, que Él esté siempre al lado nuestro, que Él siempre esté con nosotros, que seamos, como hemos leído ahí, en las características de David, que seamos personas en las cuales el Señor esté con nosotros, como estuvo, como dice ahí, y el Señor estaba con David, estaba con él. ¿Cuántos quieren que eso esté en su vida, verdad? Que cuando veas por ahí por la calle, digas, wow, ahí va Toñi, esa es una mujer que el Señor está con ella. Amén, ¿verdad? Ramón, ese es un hombre de Dios, es un hombre que Dios está con él, aleluya. Amén. Es un hombre que está en Dios y Dios está en él, ¿no? Así como también ellos son uno, nosotros somos uno con Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a ver otra característica, si la mosca me deja. Sería la característica 10. Vamos a ver, vamos a dejar ya lo que son las características de este versículo que hemos estado viendo y analizando. Y vamos a seguir con el texto ahí en 1 Samuel 16, 19. Dice, el rey, he titulado esta sección, el rey, el padre y el hijo. O sea, después de que el siervo de Saúl destacara los atributos de David, vamos a ver cuál fue la respuesta de Saúl ante dicho testimonio que le da a su siervo y cómo se desenvuelven según la autoridad que ejercía cada uno. Vamos a verlo. Dice 1 Samuel 16, 19. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. ¿Qué dijo Saúl? Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. ¿Y a quién se lo dijo? A Isaí. O sea, es precioso cómo en la palabra fluye el orden de Dios de acuerdo a la autoridad que cada uno tenía. Primero, el rey, primera característica que vemos en este texto, el rey no llama al muchacho directamente. ¿A qué no? ¿A quién se dirige? Se dirige primeramente a Isaí, el padre de David, solicitando al padre de David, a Isaí, la autorización para que David pueda servir en su presencia. O sea, imagínate que si en este caso, estábamos hablando del rey Saúl, si en este caso el rey, que en aquel tiempo tenía poder absoluto sobre todo, si Saúl lo hizo así, respetando la paternidad, no saltándose la paternidad de Isaí sobre David, ¿cuánto más nosotros, verdad? Debemos respetar las autoridades delegadas por Dios en su casa. No podemos saltarnos esa jurisdicción
por más que seamos autoridad, incluso siendo autoridad superior. Es el orden divino. Aquí estamos viendo el orden divino reflejado en este pasaje que tú y yo debemos aprender. Si no lo sabemos ya, que muchos lo sabéis. Por ejemplo, esto es muy práctico. Yo no puedo llegar. Yo soy pastor de todo el ministerio. Todos los pastores somos pastores de todas las casas. Pero hay siempre un pastor que es la autoridad en ese lugar. Entonces, si yo no puedo llegar, imagínate que no puede venir Ernest a tocar la batería. Antonio ahora está en la feria también, no tenemos a nadie en la batería. Y entonces yo llego a Murcia un jueves y veo a Antonio, que toca la batería en Murcia, y le digo, Antonio, ¿qué tienes que hacer este domingo? Ah, pues este domingo no me toca subir aquí en Murcia. Ah, pues Antonio, ¿por qué no te vienes y tocas en Águila? No, estoy fallando, porque yo no tengo que ir a Antonio. Aquí Saúl no fue a David. ¿A quién fue? A su padre. Ahora, ¿a quién tengo que ir yo allí? Al que representa la paternidad allí. A Juan Carlos. Juan Carlos me va a decir, a mí no me cante la cabeza, díselo a Vanessa. Porque Vanessa es la que lleva todo el tema de la alabanza. Entonces, la autoridad ahí es Vanessa. Entonces, yo digo, Vanessa, oye, ¿sabes que no tengo batería este domingo? Y ella me dice, ok, pues ¿sabes que Antonio está libre? ¿Puedo decirle a él? Sí, dile. ¿Entendemos? Ella es la que... ¿Y por qué? Porque ella sabe cómo está Antonio. Conoce a Antonio. ¿Sabes que hace poquito pasó un caso? El pastor Israel tenía a alguien que lo tenía no en disciplina, porque eso no me gusta esa palabra, pero lo tenía que no estaba subiendo por un tema. Y el mismo chico no quería subir a ministrar porque sabía que no estaba bien. Y eso es algo que le honra, porque si no estamos bien, no pasa nada, nos sentamos y somos ministrados. ¿No estamos para ministrar? Ya estaremos bien. Nos ponemos bien y seguimos sirviéndole al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien lo llamó para tocar en una boda a él directamente. Y claro, sin contar con Israel, que es el que sabe cómo está el chico, en qué condiciones está el chico, en qué proceso está el chico, cómo está el chico. Y claro, pues la sorpresa fue esa, ¿no? Y lo que pasa es que el chico es un chico ya sabio y fue a su pastor y dijo, oye, pastor, me han dicho esto, pero... Y entonces ahí el pastor pudo, pues, hablar con la otra persona que había ido directamente. Entendemos este principio, ¿verdad? Así que hay que destacar también algo importante. Aunque parezca obvio, Saúl no se dirige a otro padre o a otro hombre para solicitar permiso sobre David, sino que requiere a Isaí. Se dirige a Isaí, quien era el padre legítimo del muchacho. Esto es obvio. No vale con decírselo. Por ejemplo, si quieres llevarte a Miriam para cantar en Huércal, John no va a ir a Israel a decírselo. Al pastor Israel tendrá que venir y decírmelo a mí. ¿Entendemos, no? Así que, mira, en la casa y en nosotros como hijos de la casa también debe existir este orden a la hora de comenzar a funcionar o servir en alguna área de la casa. ¿Amén? No puede, escucha esto, no puede otro que no sea nuestro Padre nombrarnos o levantarnos, sino que el orden divino es que quien nos tutela, quien nos conoce, sea quien nos respalde y quien nos avale en el llamado de Dios. Esto es muy sencillo de entender, ¿verdad? Incluso, fíjate, yo me cubro también en esto. Por ejemplo, imagínate que alguno de vosotros de repente se larga a cantar y tiene una voz preciosa, o alguno de vosotros tiene un denuedo para predicar la palabra, le doy lugar a que comparta un martes y yo veo que hay un don ahí. Yo tengo la autoridad para quizá darte el respaldo y avalarte en tu llamado, pero ni aún así yo me cubro, porque yo no levanto a nadie sin consultarle la cabeza. Yo voy a Juan Carlos. Juan Carlos, esta persona está caminando así,
está haciendo esto y le veo el fruto, le veo las condiciones, veo que tiene carácter, veo que está procesado, veo que tiene un don. Entonces, ahí, adelante. ¿Ok? Lo entendemos, ¿verdad? Segundo, también podemos destacar que cuando Dios nos llama a su servicio, lo va a hacer saber a nuestros padres primero. Como hemos leído aquí. ¿Dónde estaba David? Con las ovejas en el rebaño. ¿Quién es el primero que se entera de que el rey lo está llamando? Es el padre, ¿verdad? Y en nosotros, quizá como en David, porque aunque David no lo sabía, que el rey le estaba solicitando, seguro que en David estaba el deseo de servir. Y aunque en nosotros como en David esté el deseo de servir, tiene que haber un testimonio de la autoridad paternal que avale ese sentir que nosotros tenemos. Creo que, por ejemplo, si Isaí no hubiese visto esas cualidades en su hijo David, o si Isaí hubiese tenido algún reparo en la preparación o en pensar que su hijo no estaba lo suficientemente preparado, que no sabía tocar bien, yo creo que Isaí no hubiese aceptado ese honor, ese alto honor de servir en palacio al rey. Se hubiera dicho, no, mi hijo no está preparado. ¿Por qué? Porque la paternidad es la que tiene madurez, es la que tiene experiencia. Aunque esto nos cuesta a veces entenderlo, sobre todo a los hijos, que hemos ido siempre con ganas empujando. Y yo me acuerdo de esos momentos con Fernando, y incluso también con Juan Carlos, ¿no? Y darte cuenta después con la perspectiva y el tiempo de decir, wow, qué razón tenían, menos mal, qué cabezones éramos, qué inmaduros, menos mal que estaban ellos para ponernos freno, para poder capacitarnos, para discipularnos, para que pudiéramos crecer en cosas que son tan importantes que luego se reflejan en nuestro ministerio. Así que lo normal es que el padre se desenvuelva mejor en ver y escuchar el llamado que Dios tiene para sus hijos. El Señor siempre lo hace así. Siempre lo hace así. Y el que quiera, como ha habido en otros lugares, gente que no ha querido someterse a esa paternidad y se ha levantado ella mismo y se ha levantado en rebeldía y ha causado una división para levantarse antes de tiempo, incluso gente con aptitudes y con dones y con talentos que era evidente, pero al final tenemos que confiar en nuestra paternidad. Oye, y aquí, el Ministerio de los Pies del Rey, podéis estar tranquilos, que si tenéis un llamado, lo que tengáis, nosotros aquí no estamos para jorobaros la vida ni para cortar el llamado, Dios nos libre. Lo que estamos aquí es para potenciarlo, para ayudaros a crecer, para ayudaros a alcanzar el propósito que Dios tiene con vuestra vida. Aquí no hay ningún problema. Aquí si se levanta alguien que predica mejor que yo, gloria a Dios, yo me siento y lo escucho. ¿Entendéis lo que os digo? No hay ese problema, porque yo soy mano y tú serás pie y el otro será brazo y aquí todos todos somos necesarios, no imprescindibles, pero todos necesarios. Amén. Amén. Así que el Señor siempre lo hace así. Comunica o da testimonio a la autoridad paternal de lo que tiene para la descendencia, para el hijo. Tercero, fijaos algo, cuando Saúl se refiere a Isaí, aclara a cuál de los hijos quería. Es muy específico, para que no hubiera confusión en Isaí. Pues sabéis que Isaí tenía 8 hijos. Entonces, cuando Saúl le habla a Isaí, le deja bien claro, le dice, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. No te vayas a confundir, me vaya a mandar a Abinadab. No, a David, el que está con el rebaño. Aparentemente, por esta acotación de Saúl, solamente David se dedicaba al cuidado de las ovejas. No es algo que esté explícito en la Biblia, pero la palabra lo deja entrever, ¿verdad? Así que la tarea desempeñada por David transmitía confianza al rey y seguridad de que este joven era responsable al tener al cargo el cuidado de las ovejas. Y esto es algo muy importante. El Señor llama a hijos que están desempeñando algún trabajo. El Señor no llama a ociosos. El Señor no llama a gente que está en una ataraxia en su vida o por ahí. A un nini que ni trabaja, ni estudia, ni.
a un niño no llama el Señor. El Señor siempre llama a hijos que están desempeñando algún trabajo o que se vea en su vida que son personas responsables con sus propias vidas y en el desarrollo de su conducta. Podemos verlo esto en la Biblia, que cada vez que un hombre era llamado por Dios, estaba desarrollando una labor, no estaba ocioso. Parece que es un requisito sine qua non para que el Señor, a la hora de buscar a un hijo para su servicio, esto parece un requisito imprescindible. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Moisés, ¿os acordáis? Moisés estaba al cuidado de las ovejas de su suegro Jetro. Dice Éxodo 3, verso 1 en adelante, dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró y he aquí, la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. O sea, cuando Dios llama a Moisés, dice que estaba apacentando ¿qué? El rebaño de su suegro. Eliseo, ¿os acordáis de Eliseo? Eliseo estaba arando un campo. Dice Primera de Reyes 19, 19 y 21, 19, 20 y 21. Dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. ¿Ves? Otro que tenía padre. ¿Os dais cuenta? Hijo de Safat. Arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, saltó corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero, pues ya entendía lo que quería decir eso, ¿no? Echar el manto por encima. Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Eliseo no estaba ocioso tampoco, estaba trabajando, ¿verdad? ¿Os acordáis de Pedro y Andrés? Los discípulos del Señor Jesús. Estaban pescando en la empresa familiar. Estaban ahí, ¿cómo se llama la FIS? ¿Cómo es? Fismeca, Mecafis. Estaban en Mecafis, ¿no? Estaban pescando para la empresa familiar. Dice Mateo 4, 17 al 20, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar. ¿Qué estaban haciendo? Echando la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí vemos, estos son pequeños ejemplos para entender este principio de que Dios no llama a gente ociosa, ni que no es responsable, ni siquiera con su propia vida. Ni tampoco va a llamar a alguien que no sepa manejar su propia vida, que tenga una vida desordenada o que sea un padre que no es pastor de su casa. Por ejemplo, nunca va a llamar el Señor a uno a un pastorado cuando no sabe ni pastorear su casa, cuando tiene su casa hecho unos zorros, ¿no? Y todo manga por hombro. Y que es un desordenado y que es un hombre que no cuida a su esposa, que no cuida a sus hijos. Otra cosa es que los hijos tengan que tener su encuentro con Dios, que lo tienen que tener. Tú tienes que hacer tu trabajo, Dios le toca su parte, tú la tuya, tener fe y hacerlo bien, de que Dios los va a salvar. ¿Amén? Ahora, 11, sacrificio y ofrenda. Es importante que desglosemos los últimos versículos de esta historia. ¿Amén? Porque vamos a ver que encierran un sinnúmero de enseñanzas que están ahí escondidas en sus líneas, que con ayuda de la revelación de Dios vamos a descubrir y nos vamos a poder nutrir de ellas. Dice primera de Samuel 16, 20, tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. Aquí vemos cómo el padre de David corresponde al pedido de Saúl, enviando a su hijo, pero no lo envía con las manos vacías, ¿a qué no? Sino que el muchacho iba cargado con un cabrito, con pan
y con vino. Ahora, estudiando las costumbres de este tiempo y viendo referencias en la palabra, por ejemplo, si quieres tomar nota de una referencia primera de Samuel 10:3, podemos aprender que este cargamento tenía un uso y tenía un significado específico. El cabrito era para el sacrificio delante de Dios, como se acostumbraba. El pan y el vino eran un presente, una ofrenda para el rey. Y en nuestra vida, como hijos de la casa, es importante que contemos también con estos elementos. Como lo hizo David. Debemos ser personas cargadas con estas riquezas o actitudes con las que el muchacho se presentó ante el rey. Y como hemos dicho antes, cada elemento que David portaba tenía un uso y también tenía una dedicación específica. Además, en esas cosas, en el pan, en el cabrito y en el vino, vamos a ver que hay una simbología. Lo que representa cada cosa, lo que representa el cabrito, lo que representa el pan y lo que representa el vino. Cabrito, vamos a empezar por ahí. Cabrito igual a sacrificio. En el tiempo que se basa esta historia, estos animales, los cabritos, eran usados para el sacrificio a Dios por la expiación de pecado y por agradecimiento. O sea, sacrificabas un cabrito por expiar tus pecados o por mostrarle gratitud al Señor. Ahora, en nuestro tiempo es imprescindible que los hijos de Dios, tú y yo, no vayamos delante de Dios con las manos vacías. No podemos venir delante de Dios nunca con las manos vacías, sino todo lo contrario. Que nosotros, como hijos de Dios, como hijos de la casa, nos podamos presentarle a Dios sacrificios a Él. Claro, no son sacrificios de expiación. Está claro que no. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesús bastó para redimir todos nuestros pecados. Sino que ahora lo hacemos no por ese motivo, sino que lo hacemos por gratitud. Lo hacemos por amor a Él, lo hacemos por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, por amor, lo hacemos por obediencia, lo hacemos por adoración. Amén. Dice Romanos 12:1, archiconocido texto, dice, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque de la Reina Valera os lo sabéis de memoria. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No es la ofrenda. O sea, la importancia no es lo que damos, sino el corazón, como dice Toñi. O sea, la ofrenda no es lo que doy, la ofrenda soy yo. Soy yo el que se tiene que presentar como un sacrificio vivo. Yo soy ese cabrito, mi vida es ese cabrito, mi vida está constantemente en el altar para el Señor. ¿Amén? Ahora, el pan. El pan igual a alimento. El segundo elemento que vemos en el cargamento que David portaba es el pan. Dice la Escritura que llevaba un asno cargado de pan. Esto es como llevar una furgoneta pequeña en aquel tiempo. O sea, qué riqueza se aprecia en este pequeño detalle, porque ahí podemos ver que el pan no iba a escasear. ¿De dónde era David? De Belén. ¿Qué significaba Belén? Casa de pan. O sea, vemos que cargan un asno entero de pan. El pan no iba a escasear. Isaí y David no fueron escasos con el tema del pan, sino que había mucho pan en este regalo que iban a llevar a Saúl. Un asno cargado hasta arriba. Ahora, el pan lógicamente representa alimento. Y los hijos de la casa debemos ser portadores de alimento. Dile al que tienes al lado, tú tienes que ser un portador de alimento. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ser cristianos que alimentamos a otros. ¿Amén? Miriam, ahí, Ayudí, tienes que alimentarla. Sin parar. Tenemos que ser cristianos que alimentamos a otros. No podemos ser cristianos carentes, no podemos ser cristianos escasos. Tenemos que ser gente de la palabra de Dios. Tenemos que ser gente que damos alimento, que estamos dispuestos a ser comidos. No, esto no es canibalismo. ¿Entendéis, no? Gente que damos alimento, que damos fortaleza, que damos ánimo, que somos luz, que somos sal, que somos un buen alimento, que somos un buen fruto rico para la gente que nos rodea. Y por supuesto también hombres y mujeres bien alimentados del pan celestial. ¿Quién es el pan celestial? Jesús. Jesús le dijo a los judíos, yo soy el verdadero pan del cielo, el pan de vida.
Tú y yo tenemos que estar nutridos de la fuente de pan que es Cristo Jesús. Debemos comernos a Cristo, debemos comernos su palabra. Ese es el verdadero alimento para tu espíritu y para mi espíritu. Otro detalle a destacar del pan es que es un alimento procesado. O sea, tú no has visto ningún árbol que produzca pan, ¿a que no? Es un alimento procesado. No sale, no brota el pan. El pan, para convertirse en pan, pasa por un proceso, y no es un proceso sencillo. ¿Quieres que lo resumamos? Mira, lo vamos a resumir con imágenes. Veamos el resumen de ese proceso. Primero, el trigo se cosecha y es aventado. ¿Para qué? Para separar el grano. Luego ese grano es molido y zarandeado hasta quedar la harina que conocemos. Es interesante porque, por ejemplo, eso, ¿cuándo fui yo cosechado y aventado? Cuando el Señor me salvó. Y a ti igual, cuando el Señor nos salva, nos separa de la cizaña, nos separa del mundo, separa el grano, y ahí el Señor nos cosechó cuando le entregamos nuestra vida. Pero cuando le entregamos nuestra vida, el Señor empieza un trabajo en nosotros. Digo conmigo, la molienda y el zarandeo, hasta que nos deja como harina. Nos deja como la harina. ¿Por qué? Porque nos quita toda, nos pela, nos quita toda la cáscara, nos quita la apariencia, nos quita el orgullo, nos pela el Señor, nos quita toda la prepotencia, nos quita la carne. ¿Para qué? Para que nos deja hechos polvico. Ahora, después esa harina mezclada con agua y aceite, qué bueno, qué hermoso, ¿verdad? Con el agua de la palabra de Dios. El agua de la palabra que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos limpia porque es que necesitábamos que nos limpiara. Y el aceite, el Espíritu Santo, el aceite de la unción. Y entonces nos convertimos en una masa. Y entonces cuando ya nos hemos convertido en una masa que parece que tal, fíjate tú cómo es el proceso de Dios. Entonces nos muele. O sea, empieza a moldearnos, empieza a amasarnos. Empieza a darnos una forma. Y cuando no estamos ya con forma, que parece que ya estamos listos para servirla, ¡ay, qué buena pinta tiene! Entonces, no, hay un poquito de horno. Al fuego, al horno. Para que seamos pan. Es un proceso. No es fácil levantar a un siervo de Dios. No es fácil levantar a una sierva de Dios. No es fácil formar a un discípulo. Hace falta proceso. ¡Ay, los hornos! Nosotros somos trabajados como el pan. Pasamos ese proceso. El pan a mí me representa. Y a ti también. Porque ese proceso tiene varias etapas para llegar al resultado final. Y eso pasa también en nuestra vida, ¿que sí? Así que tú y yo no somos algo espontáneo o algo silvestre que nace por ahí. Como un champiñón. No. Somos algo en lo que se invierte tiempo. Y Dios dedica tiempo en nosotros para que seamos pan apetecible para otros. La palabra dice que, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿a que sí? Y Cristo dice que su cuerpo es pan. ¿Te das cuenta? Así que podemos decir que nosotros, que somos la iglesia, somos el pan elaborado por el Creador de todas las cosas. Así que para concluir esto, podemos decir que los hijos de la casa no solo portamos pan, sino que somos pan. O sea, no solamente portamos alimento, sino que somos alimento. Amén. Dice Juan 6, 48, 51, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora está hablando de él. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Amén. Y 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él.
Amén. Y vamos a terminar con el vino. El vino igual a gozo. ¿Sabes que contextualizando en aquel tiempo, no es como ahora? Había que beber mucho vino para ponerte contento, porque no era un vino tan elaborado como el de ahora, ¿no? Ni tan contundente ni con tanto grado de alcohol. O sea que había que beber bastante vino para ponerte contento, ¿no? Así que vino igual a gozo. También entre el cargamento que hemos leído aquí de David había vino, y el vino en lo natural traía alegría. O sea, una boda, por ejemplo, sin vino, en aquel tiempo era una boda que todo el mundo criticaba. Como, madre mía, una boda sin vino. Dice Salmo 104, 14, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Era una ofrenda que iba a alegrar el corazón del rey y que Isaí tenía, muy consciente, esto lo conocía muy bien Isaí. El vino, en la palabra, como he dicho antes, representa gozo. ¿Y el gozo qué es? ¿Un fruto de qué? Del Espíritu. O sea, es un elemento que es como el pan. El vino no es algo que nace en un árbol. No es algo espontáneo, no es algo silvestre. Es un producto también procesado y no quiero ahondar en todo lo que hay que hacer desde que pisan la uva, pero ahí puedes ver en casa cómo se hace el vino y todo el proceso que lleva el vino. Es un producto también elaborado. No fueron unas uvas lo que David llevó a Saúl. Quizá hubiese sido más fácil, ¿verdad? Lo que llevó fue vino. Fue el fruto de un trabajo, de una elaboración, de un esfuerzo. Y así también en nosotros el gozo tampoco es algo espontáneo ni que tenemos innato. Hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Tenemos más bien la queja innata, no el gozo. Pero el gozo es un fruto. Es fruto de un proceso espiritual de Dios en nuestras vidas. Qué importante es esto, de verdad, hermanos. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué importante que los hijos de la casa seamos gente gozosa. Y no un gozo que es lo que a veces confundimos con felicidad espontánea, un momento, sino es una vida. No es un momento, eso es felicidad. Un momento de felicidad. El gozo es un fruto. Es algo que te hace permanecer gozoso aún aunque estés pasando por un momento difícil. Y eso es una persona gozosa porque el gozo es nuestra fortaleza y eso es lo que se evidencia, eso es lo que las personas que no conocen al Señor ven en tu vida. Que pese a que estás pasando por las mismas circunstancias que ellos, tu cimiento está firme en la roca que es Cristo y su señorío y tú sigues siendo gozoso y estás pasando las mismas tormentas, pero tu casa no se cae. Tu vida no se derrumba. Y eso dice, ¿pero qué pasa? Yo me quiero subir a esa roca en la que estás tú. Yo quiero ese mismo gozo que tú tienes. ¿Cuántas veces hemos oído eso, verdad? Que seamos gente gozosa. Gente que a pesar de las circunstancias podamos mantenernos en gozo en medio de las tormentas. Mira lo que dice Salmo 43, 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío. Y dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Este texto es tremendo. O sea, que Jesús con gozo fue a la cruz, es lo que está diciendo aquí. Pero no fue con gozo a la cruz porque la cruz fuera algo placentero. ¿Por qué soportó la cruz con gozo Jesús? ¿Por qué menospreció la vergüenza, como sigue diciendo? Por el amor que tenía a ti y a mí. O sea, el gozo del Señor era saber que su obra iba a traer un gran fruto, que su obra iba a traer salvación a la humanidad. Nos amó tanto que Él fue con gozo a la cruz y la soportó y menospreció toda la vergüenza y la ignominia que tuvo que sufrir en la cruz. Pero ahora, como sigue diciendo Hebreos 12:2, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y para terminar, Padre igual a proveedor. El pasaje dice que fue Isaí
quien envió los presentes con David. Fue Isaí quien suplió este cargamento a David para que lo llevara ¿a quién? A Saúl, al rey. Y podemos aprender que son, como en este caso, los padres quienes proveen o suplen a los hijos. Cuidado con los padres esos que viven de los hijos. No, los padres somos los que tenemos que suplir a los hijos. Es verdad, algunas veces oigo, ¿sabes dónde lo vi el otro día? Lo vi en el fútbol. Porque llevo a ver a entrenar y hay un padre allí y dice, este me tiene que sacar de pobre. Porque juega tan bien que este me tiene que sacar de pobre. Está nada más que obsesionado para que su hijo lo saque de pobre. Tú suple a tu hijo. Luego, hazlo bien con tu hijo, no estés pensando. Luego lo mismo sí, pero no tenemos que estar pensando en eso. Nuestros hijos no son una mercancía para suplirnos a nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que suplirle a ellos. Amén. Así que, de igual manera que en lo natural es en lo espiritual también. Dios, primeramente, como nuestro Padre, y quiero que te enfoques así, empezando por ahí. Dios, ¿quién es? Nuestro Padre. Y es Dios quien nos suple. Es Dios quien me equipa. Es Dios quien me suple para que yo le pueda agradar a Él. Parece algo ridículo, ¿verdad? Incluso parece algo ilógico. Pero es Dios quien se provee la ofrenda. Es Dios quien se provee la ofrenda aceptable, agradable a Él. No somos nosotros. O sea, nada de lo que yo pueda hacer le va a agradar si antes Él no me ayuda a prepararlo. Si Él es el que se provee la ofrenda en nosotros. Fíjate, este principio está en Génesis 22:12. ¿Os acordáis, verdad? Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Y justo cuando va a clavar el cuchillo, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. ¿Qué es lo que había? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Y cómo llamó Abraham el nombre de aquel lugar? Jehová Jiret. ¿Qué quiere decir Jehová Jiret? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquí vemos el ejemplo de cómo Dios, cuando nosotros nos entregamos como un sacrificio vivo, le entregamos nuestro único, le entregamos todo, nosotros solamente morimos y entonces Él, al morir a nuestro yo, Él nos provee la ofrenda. Es Él el que provee la ofrenda. El carnero estaba ahí, trabado, cuando el Señor ve nuestra determinación, nuestro amor, cuando ve que para nosotros Él es el cimiento de nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el todo, que Él es el único, que estamos dispuestos a entregarnos por completo, Él te da a ti la provisión. Porque es Dios quien se provee la ofrenda. Por eso cuando Dios requería un sacrificio aceptable y total, la humanidad no pudo dárselo. No pudo dárselo. Él tuvo que proveerse en Jesús, en el Hijo, ese sacrificio, esa ofrenda aceptable y total. Porque el hombre no puede si no es con Dios. Ahora, tomando el ejemplo de Isaí también, ya lo hemos visto desde la parte de como Dios Padre, pero tomando el ejemplo de Isaí también podemos aplicarlo de la siguiente manera. Y es que los padres espirituales son los encargados de suplir, son los encargados de capacitar a los hijos. Son los encargados de darle el alimento, son los encargados de cuidar su vida espiritual, son los encargados de hacer que ellos sean hombres y mujeres que no se presenten a Dios con las manos vacías, sino que tengan siempre ofrenda, que tengan sacrificio. O sea, son padres que se tienen que preocupar en que sus hijos no se presenten ante el rey con las manos vacías, sino que sean hijos que sepan sacrificar, que sepan ser un sacrificio vivo, que sepan poner su vida en el altar, que sepan ofrendar, que sepan ser ofrenda, que sepan transmitir gozo también a los demás y por supuesto que sepan ser alimento. Amén. Por eso son necesarios estos tiempos. Estos tiempos aquí, los miércoles, estos tiempos de discipulado. Perdón, los miércoles no, los martes, perdón. No, es que me ha recordado una cosa, luego la cuento. Por eso son necesarios.
los tiempos de discipulado y capacitación, tanto teóricos como pueda ser esto, como prácticos, que realicemos cosas juntos los hijos y los padres espirituales. Ayer, por ejemplo, me hizo mucha gracia Miriam, ¿no? Porque a veces mi Miriam me iba a hacer el programa de radio conmigo y es como que le impongo. Y me da rabia que le imponga, ¿no? Porque pues, si haces cosas... Uy, es que no sé el programa hoy, ¿cómo me va a salir? Porque estás pastor y tal. Pero si esto es parte del discipulado, así aprendemos todos, juntos, haciendo el programa. No tienes que tener temor, ahí es parte de tu discipulado, de tu capacitación, porque Dios tiene algo maravilloso con Miriam y tiene algo maravilloso con cada uno de nosotros. Y juntos estamos aprendiendo. Estar con los padres es bueno, es maravilloso. No te tiene que dar temor ni imponerte. ¿Qué va? Al contrario, tienes que exponerte a tu padre para poder aprender y crecer. Y así creces junto con tu padre. Tú sabes que yo con mis hijos naturales voy creciendo como padre también. O sea, yo sé ser padre de un hijo de 20 años, pero no sé ser padre de un hijo de 40. Eso a lo mejor encarna. Pues yo no tengo un hijo de 40 todavía. Entonces, los padres vamos creciendo también en nuestra paternidad, junto con los hijos. Amén. Así que si nos fijamos, por ejemplo, en la vida cotidiana, son los padres quienes transmiten a los hijos las enseñanzas básicas de generación en generación. Y así mismo debemos hacerlo en lo espiritual. Mira que tienes, tú tienes que ser un hombre o una mujer madura, maduro. Un hombre o una mujer maduro, que impartan lo que aprenden a los más jóvenes en la fe, dejando en ellos el legado de la sabiduría y la riqueza de la experiencia. Tito 2 al 5 y nos vamos. Mira lo que dice Tito, Pablo a Tito. Los ancianos, di conmigo, los hijos de la casa, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Aquí no hay ninguna anciana, pero bueno, quiere decir las maduras, ¿ok? No calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Wow. Que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes. Pero esto, aunque lo dice para las ancianas, es para todos, ¿ok? Esto también es para mí, aunque yo no soy una anciana, puedo ser un anciano, ¿no? No calumniadores ni esclavos de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos o a los jóvenes a que amen a sus esposas, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, que honren a sus esposas, podría ser aquí también para los hombres, y que amen a sus esposas como un vaso más frágil y que se amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sigo? Es que... Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Wow, ¿te das cuenta? Amén. La semana que viene vamos a seguir con siervo y escudero. ¿Cuántos escuderos hay? Y siervos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, que eres el dador, eres el pan de vida. Gracias por nutrirnos, por enseñarnos, Señor. Queremos ser hijos de la casa. Te bendecimos a ti, bendecimos a todos los que nos están viendo también a través del canal de YouTube. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, que esta enseñanza allí donde llegue y aquel que la pueda oír, Señor, sea de edificación para construir a un verdadero hijo de la casa, sea de la casa que sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.